intención lo que estaba haciendo es quitar un poco el libre albedrío que Dios nos ha dado, ¿no? Que si Dios te ha dado libre albedrío, una monja que está al servicio de Dios, se supone, ¿por qué te va a quitar el libre albedrío? Sí, otra lectura es también, perdona, y perdona también, hermano, otra lectura es también que el sentirse como superior, ¿no? Lo que he dicho de esas diferencias, ¿no? Decir, bueno, superior de que tú sabes qué camino es el mejor que tiene que llevar esa alma, ¿no? No sabemos. O sea, no, ese es el libre albedrío. De hecho, los hermanos mayores a nosotros nos dejan, aunque sepan que nos estamos equivocando, pero es que son nuestras decisiones y son nuestras experiencias las que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, sí. ¿Eso me está diciendo que hacer el bien aquí en la tierra es malo? No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo solamente he dicho que cuando nosotros potenciamos mucho un extremo, por la ley de la polaridad, la ley del péndulo, es como cuando tiramos una pelota de frontón a la pared. En la misma intensidad que la tiramos nos va a venir rebotada en el sentido contrario. Pues esto es lo mismo. Si nosotros queremos hacer mucho el bien con intención, no desde la neutralidad, sino lo queremos hacer el bien para algo, para conseguir algo, en esa misma energía que estamos poniendo a nivel del bien, vendrá para equilibrar, porque es una ley de equilibrio, la ley de polaridad, vendrá en la misma intensidad en el lado opuesto. Y hay estudios de estos, y me voy a repetir, no me acuerdo muy bien, pero es en Estados Unidos. Hay estudios que se han hecho de 2 semanas meditando, personas así de diferentes religiones y tal, estar meditando, orando por el bien de la humanidad, de la ciudad en concreto, para que no hubiera una ciudad que había muchos asesinatos, mucha violencia, y entonces pues 2 semanas rezando, orando para que el bien se produzca en esa ciudad. Vale. ¿Qué ocurre? Eso tiene su efecto, claro, nuestras palabras, todo aquí, todo lo que hacemos tiene su consecuencia. Y entonces durante 2 semanas o así, pues no hubo ninguna clase de violencia, no hubo nada, ningún asesinato, cuando a lo mejor, yo no me acuerdo de los datos, da igual, lo que importa es el mensaje, ¿no? Si a lo mejor habían, yo qué sé, 100 a la semana asesinatos, pues de golpe no había ningún asesinato, ¿no? Y entonces hubo 2 semanas sin nada de asesinato, pero cuando pasaron esas 2 semanas, que es como sería el efecto de la pastillita, de esas oraciones, cuando pasaron esas 2 semanas, volvió el nivel de violencia, pero acrecentado a niveles mayores que los del principio antes de rezar, ¿no? Y esto son pruebas evidentes, estudios, que lo podéis buscar en internet y lo veis, o sea, ahí está operando la ley de la polaridad, que es una ley de la balanza que pone todo en su equilibrio. Nada pasa porque sí, nada pasa por casualidad. Yo quiero contestar también. Hay otro enfoque que va al final, que ha contado María Ángeles. A ver si me sale bien. Bien. Cuando luchamos por la luz, estamos aceptando que tenemos que luchar por la luz. La vibración y la intención que ponemos es luchar por la luz. En ese momento, como estamos ejerciendo una lucha, entramos en la ley de la polaridad y la oscuridad crece en la misma potencia. Ahora, hay otra forma que he descubierto pues, compartiendo estos cursos últimamente, que me salió cuando un día decí que nos estaban manipulando y lo dije con mucha energía y con mucha fuerza. Y me di cuenta que estaba luchando por la luz. Pero llega un momento que el ser de luz se tiene que dar cuenta que no necesita luchar por la luz, que no es el equilibrio. El ser de luz solo se tiene que ocupar de emitir luz, sin lucha. Entonces, en ese momento, como está esa intención solo de manifestación de luz, no de lucha por la luz, que es una frontera muy sutil pero muy diferente, está saliendo de la ley de la polaridad.
Y es vital entender esto, porque los servidores de la luz tenemos que entender, tenemos que aceptar que queremos salir de la ley de la polaridad, y si aceptamos que estamos luchando por la luz, estamos juzgando y estamos cogiendo las espadas. Estamos haciendo lo que nuestros antepasados hacían con guerras. Si realmente creemos y queremos ir a la evolución, pues tenemos la herramienta de manifestar luz como tal y de expresar la luz como tal sin ninguna intención de lucha, sino por la mera manifestación de sentirte un ser de luz que está manifestando luz. Bueno, no me habéis dejado acabar lo que quería decir. Sí, es verdad. Bueno, hazlo lo más breve posible, ¿vale, Miguel? Pues nada. También ella quiere preguntar. Al tercer día de estar mi madre desencarnada, pues vino, o sea, pidió permiso al tribunal kármico, como ya tenía mucha moneda cósmica, mucho dharma acumulado, y se metió dentro de mi cuerpo. Estuve 3 meses viviendo conmigo. Claro, el segundo día estaba desesperado, el tercer día estaba tranquilo. Decía, que me he vuelto loco, como que estoy tranquilo, si se ha muerto mi madre. Entonces yo siempre tengo la manía que es coger la puerta del cuarto de baño y apretar. Y como Superman o el hombre biónico, destrozar la puerta. Y me pongo a apretar la puerta del cuarto de baño, en las casas en las que he estado siempre lo he hecho, nunca he crujido la madera. Y me pongo a apretar y la madera empieza a crujir. Digo, porque tengo el triple de energía que ayer. Digo, ya está, mi madre que está dentro de mí. Entonces yo a mi padre lo pude ayudar, lo llevaba a club de jubilados, hablaba con mujeres, lo llevaba a excursiones, tal y que cual, y a los 3 meses yo intuí que algo tenía que pasar. Me senté en la cama, puse los pies en la cama y la espalda en el tabique y esperando. Y del centro del pecho salió una nube blanca, y en el centro de la nube la cara de mi madre. Pero cuando tenía unos 19 años, me sonrió, la sonrisa divina, más preciosa que la Gioconda de Da Vinci. Había que quemarla, la Gioconda de Da Vinci, que lo que yo vi era bellísimo. Bueno, la Gioconda de Da Vinci no hay que quemarla, que también es bonita. Pero una sonrisa divina y se fue. Y entonces ya ella cumplió pero vino del más allá a solucionar que mi padre había perdido la cordura, yo estaba destrozado, no la había perdido, pero estaba destrozado, y vino a salvar a mi padre. Se metió dentro de mi cuerpo, más de 3 meses no puede estar dentro de mi cuerpo si no me crea unas disonancias geomagnéticas que me pueden generar enfermedades. Pero, o sea, mi madre me demostró que existe vida después de la muerte, porque ella hacía 3 días, estaba en el nicho, muerta y enterrada, y vino y se metió dentro de mí. O sea, esa es la experiencia. Gracias. Bueno, yo quería que me ayudarais porque en esto de vivir el momento presente que decías, José, que es muy difícil. Porque yo sé que cuando, por ejemplo, por la mañana me levanto y empiezo el día un poco así, pues intentando tener una conexión y hacer un poco de meditación y esto, pues empieza mucho mejor, pero hay días que no puedo, por lo que sea, ya empiezas el día y es que te desconectas o sea, dices, he perdido, ¿cuántas horas he perdido? ¿Cuánto? O sea, te da la impresión de que se te escapa el día. Entonces, ¿cómo poder...? Pues primero, agradecer que te das cuenta. O sea, agradecer que antes eso pasaba y no te enterabas, y que ahora pasa y te das cuenta. Y trabajar contigo misma de hacer ese ejercicio de una forma natural, no forzada. Que no se convierte en un hábito, sino se convierta en un acto de gratitud a estar consciente y con mucha paciencia. Porque aquí hablamos, pero no decimos cuánto tiempo nos ha costado aceptar esto.
Es decir, hay gente que necesita años, hay gente que necesita 10 años y hay gente que necesita meses. Pero una de las cosas más importantes es agradecer que en este momento ya te estás dando cuenta, por lo tanto ya has dado un paso. Y a raíz de eso cuento mi experiencia y explico por qué hago tanto énfasis cuando digo que los familiares tienen que dejar que un ser querido pase a la luz, que no se frene. Yo estaba trabajando un día a las 8 de la tarde, había acabado, llegué a casa y a las 8:30 o las 9 me estaba duchando. A las 9:30 viene un amigo mío, me dice, vámonos que tu mujer está en el hospital. Vale, ya me había dicho ahorita, nos vamos. Y a las 12 de la noche me dicen que ha fallecido. Era una compañera que hace 15 años pues yo estaba compartiendo mi vida con ella y pasó esto. A mí se me cayó el mundo encima. Todo esto me costó digerirlo, aceptarlo, entenderlo, asimilarlo. 7 años de depresión. 7 años. Regocijándome ahí en el dolor y en la tristeza que Dios se había llevado, cómo había osado llevarse a la persona que estaba a mi lado. Y ya en uno de aquellos momentos, pues, viene una voz interna que me dice, ¿y quién eres tú, Piltrafilla, para decidir cuándo se tenía que ir este ser? ¿Quién te has creído que eres? ¿Estás juzgando a Dios? ¿Estás jugando la ley del universo? Y estás ahí como un cerdo envolviéndote en esa negatividad, en ese dolor y en esa tristeza. A todo lo pasado, puedo decir que aquella experiencia pues la había podido pasar en 3 meses, en 3 semanas, y me costó 7 años. Y de ahí hablo de la misericordia y del perdón que tenemos que tener con nosotros mismos. Porque queremos, anhelamos, pero nos cuesta a todos, todas las almas de este planeta, nos cuesta muchísimo aceptar una serie de situaciones que luego en otra visión dices, uy, si ya está, ya ha pasado. Oh, claro, en otra visión. Pero anteriormente, todo lo que has tenido que pasar, por tu cabezonería o por lo que quieras llamar, de quedarte ahí, pues como decía Tony de Melo con el señor que estaba dentro de una letrina en la India. Estaba ahí en la letrina, hasta el cuello en la letrina, levantaba la mano y no decía sacarme de aquí. No, por favor, no me salpiquéis. Tenemos que tomar conciencia de que estamos hablando aquí con mucha soltura de la luz, pero también tenemos conciencia que estamos hablando de ello, de lo que cuesta conquistar la luz. Yo tengo la misma experiencia, pero de otra manera también. Claro, cada uno. Entonces eso es vital, que lo entendamos, que nos amemos a nosotros mismos, que lo comprendamos, que tengamos compasión y que aceptemos que cada ser lleva un proceso y un espacio-tiempo. Yo quiero compartir también, un momentito, un cuentecito corto, porque contando el de la letrina, pues me he acordado de uno de Egipto, que es muy corto, ¿no? Que dice, o sea, habla referente a que buscamos la verdad, buscamos la luz, pero ¿cuántos están dispuestos verdaderamente a hacer el camino de encontrar la luz, ¿no? Y entonces el cuento dice así que, bueno, pues hablando de la serpiente, porque allí en Egipto pues la serpiente era el maestro, el hierofante, ¿no? Y entonces decían, serpiente, vierte la leche, ¿no? Como el hambriento de ese espíritu, de esa verdad, ¿no? Vierte la leche, aliméntame, ¿no?
Y claro, y luego decían, primero cuando ven a una serpiente dicen, serpiente, serpiente, vierte la leche, ¿no? Y cuando la ven de verdad ahí virtiéndola dicen, mátala, mátala. O sea que nos recuerda también pues cuántos servidores de la luz pues han sido muertos en la hoguera, como decía el hermano, ¿no? O Jesucristo, o sea que pedimos la luz, pero realmente como la luz para hacer el camino es un cambio verdadero en nosotros, es la muerte del yo, o sea, es la muerte de toda nuestra personalidad a nivel psicológico, ¿eh? Hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar todo nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de sentimiento, nuestra actuación, que luego es para el mayor tesoro. Si lo supiéramos, como yo siempre digo la frase, si supierais lo que os espera, no demoraríais la llegada. Si supiéramos verdaderamente lo que nos espera, haríamos el cambio así, rápido. Dime. Yo. De la que lleva más rato levantándola. ¿Dudas? Entonces, ¿qué es la vida? ¿Para qué la vivimos? ¿Y qué hacemos con ella si nos vamos a morir? Pero si la muerte no existe. No, yo digo este plano, en este. Sí. En el de positivo, negativo, bueno, malo, vida, muerte. Entonces, ¿para qué vivimos? Vivimos aquí. Para evolucionar. Todo evoluciona. Desde un mineral, Si no venimos vegetal, del paraíso, entonces ¿para qué caemos aquí? Bueno, a ver cómo me la madre vivía yo. Bien. Resulta que luego el buscador de luz, cuando encuentra la luz y manifiesta luz, tiene tareas muy importantes de responsabilidad y necesita haber vivido todo esto para saber en qué trampas no debe de entrar, en qué hoyos de la vida futura no debe de caer. Porque resulta que yo me he dado cuenta que a mayor sufrimiento de las almas, cuando se llega luego a conquistar la luz, más manifestación de luz en conciencia. Es como si el manifestar luz se le entregase a un niño y la utilizase como un juguete. Entonces necesita el ser de luz tener esa conciencia, ese pozo vivido, para luego manifestar esa luz en toda la totalidad, sin ninguna duda. Porque todas las dudas las ha resuelto aquí. No sé si... Sí, yo primero, antes de contestar esta pregunta que va al origen real del quién somos, qué hacemos aquí, o sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué es la vida, antes de eso quería decirte unas cositas de lo que tú has expuesto, ¿no? Esto es un camino de vidas, no solo de 10 años, como ha dicho él, o sea, esto es un camino que ya lo llevamos iniciado en otras encarnaciones, si no, no estaríamos aquí preguntándonos por todo, ¿no? Tenemos la sensación esa de que el tiempo es oro y que no hay que perderlo, como que sentimos que tenemos una misión, pero no sabemos muy bien qué misión es ni nada, pero ahí estamos buscando, ¿no? Eso lo llevamos ya de otras encarnaciones. Entonces, en esta, lo que tenemos que hacer, pues darnos cuenta, como él te ha dicho, ya es un logro muy grande, darse cuenta cuando uno ha estado, pues a lo mejor 2 o 3 horas o 4, que no ha estado en esa presencia, que ha sido llevado por las cosas de la vida, de los velos de la materia, pero bueno, de momento, aunque sea dentro de 3 o 4 horas, o media hora, da igual, o las horas que sean, pero hay un momento en el que tomas conciencia de decir, uy, ¿qué pasa? Si he estado viviendo la vida y no me he dado cuenta, no he estado en ese momento presente, pero ahí te has dado cuenta, ahí ya está la atención, ya está tu presencia ahí dándose cuenta. En la medida de que esos instantes, cada vez, que son chispitas, yo siempre digo que son chispitas, pero esas chispitas cada vez sean como más abundantes, como si fueran estrellitas en tu vida, ¿no?
y sean esas chispitas cada vez más abundantes en tu vida gracias a la perseverancia en el camino, la disciplina, la perseverancia, pues eso poco a poco va generando que cada vez pues ya no serán horas las que vas a estar despistada. Pues te despistarás, pero a lo mejor media hora y en media hora, vuelves a reconectar otra vez, ¿no? Tu conciencia otra vez, vuelves a la presencia, ¿no? Y no te vas dando cuenta de cómo lo vas haciendo, porque al final, yo siempre digo que esto es una transmutación, y es importantísima esta pregunta, porque es realmente el trabajo interior, es estar vigilante, estar, como decía Blavatsky, y como todos los maestros nos han dicho, estar atentos dentro de nosotros mismos, no ya tanto en el exterior, sino dentro de nosotros mismos, viendo cómo nos manejamos en el exterior, qué estamos sintiendo, y en la medida que estamos atentos, estamos en esa presencia. Aunque no nos guste de momento lo que estemos sintiendo, ¿vale? Porque todavía no hemos llegado a esa pureza de corazón y a lo mejor estamos sintiendo algo que no corresponde a lo que querríamos. Pero bueno, ya nos estamos dando cuenta, estamos en esa atención. Y esa atención es la que poco a poco, sin que nosotros nos vayamos dando ni cuenta, es como de una manera... pues como el simpático, ¿no? O sea, es de una manera que no te das cuenta, pero al final te lleva a que poco a poco se va haciendo esa metamorfosis en nosotros que no te das cuenta cómo, pero que luego tú ves a lo largo del tiempo y ves que puedes hacer la comparativa, eso nos ayuda para ver que realmente lo que hoy somos, si miras en el tiempo, si miras hace un año o hace 2 años, tu proceso ha cambiado, no sabes ni cómo lo has hecho, pero tú no eres la misma. Y es gracias a esas chispitas que cada día has ido teniendo, que parece que no tienen importancia, pero es de una importancia sagrada y maravillosa, porque cada vez que esas chispitas sean mayores, le estás dando más fuerza a lo verdadero en ti. Esa es la luz que quieren hacer en ti. Es como el Jesucristo que quieren hacer en el pesebre. Entonces, Herodes siempre quería matar a los niños, o sea, Herodes quería matar a todos los niños para que ese Cristo no naciera en nosotros, ¿no? O sea, cada vez que tienes esas chispitas es como que esa fuerza crística está navegando por toda tu sangre, recorriendo todo tu cuerpo. Pero claro, si hay unas hormonas que entran en la sangre y entonces quieren matar toda esa influencia buena de la luz, pues, pero bueno, tú ya te vas dando cuenta de ese mecanismo, que es, ya te digo, a nivel inconsciente, pero que va ocurriendo, no sabes cómo, pero al final ocurre como el capullo de la mariposa de seda, que no sabes cómo ha sucedido, pero de un gusano, al final, poco a poco te conviertes en una mariposa y notas que va fluyendo todo y que tu mente, pues es como yo siempre digo, que al final sientes como que estás como en un paraíso, ¿no? Como que todo fluye, como que no hay problemas, como que hay una confianza en la vida plena, sabes que ya nada ocurre por casualidad, o sea, ya no es saberlo, o sea, es vivirlo realmente, y entonces se produce ese verdadero milagro, esa magia. La vida es una magia. Y bueno, pues es que ese tema es muy complicado, o sea, es la cosmología, realmente es irnos a la cosmología. ¿Qué es la vida? Tendríamos que remontarnos, como hemos hecho en otras clases, a las primeras razas. Toda mónada que sale del Padre sale como semilla, tiene todo el potencial en sí como una semilla que será el árbol que dará frutos en algún día, pero que en ese momento es una semilla, hasta que no se introduce en la tierra y tenga su tiempo de maduración, importantísimo el tiempo ese de maduración, en donde te vas dando cuenta por ese proceso de atención, ¿no? Ese es el proceso de maduración en que al final puede salir ese árbol, ese manzano y dar esas bellas manzanas, ¿no? Y es el proceso. La vida consta la vida es experiencia, es desarrollar esa semilla en nosotros, esa semilla crística, que ya lo es, que está hecha a imagen y semejanza del Padre, lo tiene todo el potencial, y hay que dejar que eso aflore simplemente. Lo que pasa es que en ese camino de que esa semilla se convierta en verdaderamente el árbol sagrado que somos, en las primeras etapas de la humanidad, como éramos infantes, como todavía no teníamos un cuerpo mental que digamos, pudiera controlar, un cuerpo mental bien dirigido, no un cuerpo mental kamamanásico dirigido por el egoísmo humano, cuerpo mental que pudiera dirigir verdaderamente esas emociones, pues en las primeras razas de la humanidad, la tercera y la cuarta, la raza lemur y la raza atlante, se produjo una desviación muy grande del plan de la humanidad. Tan así es como si en el proceso normal de la humanidad de evolución, pues es como si hubiéramos caído en un pozo, en el pozo de la materia, que yo siempre digo, en los velos de la materia, y hemos caído muy hondo, quizás más hondo que otras evoluciones.
otras evoluciones de otros planetas, de otros universos, porque hay infinidad de universos e infinidad de evoluciones. Y de alguna manera pues estamos saliendo, estamos siempre ayudados, la humanidad no ha sido dejada nunca de la mano de Dios, nunca. Hubo un momento en la Atlántida que se pensó, hubo una confederación galáctica de los hermanos mayores y se pensó si abandonar el plan de la humanidad porque había llegado a un nivel muy bajo de degradación y no se sabía si íbamos a poder tener posibilidades de salir o era mejor emanarlo directamente nuevamente al Padre para que volviera a salir esas semillas nuevas. Nada se pierde aquí, todo se transforma. La energía, toda se transforma. Pero en aquella confederación se le dio otra oportunidad a la humanidad. Y entonces, bueno, vino lo que está relatado en la Biblia como el diluvio, es lo de la desaparición de la Atlántida en un día y una noche, que muchos sabios, sacerdotes que estaban, porque ahí se produjo una distancia muy grande entre el bien y el mal. Se dice que la tercera parte de la humanidad se tiró hacia el eje del mal. Entonces hubo que hacer algo para corregir todo aquello y dar una nueva oportunidad a la humanidad. Visto así, ya no vemos el diluvio como un desastre de decir, fíjate lo que pasó, la Atlántida, se hundió todo un continente, cuánta gente falleció en aquel momento. No, fue una oportunidad, porque los seres de luz no están viendo los cuerpos que mueren, están viendo la oportunidad de las almas para evolucionar. Los cuerpos son cuerpos, no están ahí como nosotros estamos en el dolor de la materia, que podemos estar 7 años padeciendo una depresión. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en los velos de la materia, porque estamos dormidos creyendo que nosotros somos este cuerpo y que cuando este cuerpo fallece, pues se acaba todo, ya esa persona ya no la ves, ya no vive. No, eso está totalmente equivocado. Esa persona es un ser divino, crístico, y esa persona, ese alma, sigue viviendo en otros planos y tiene su plan para su evolución. Y esa es la vida aquí, o sea, y estamos experimentando para salir del pozo. Cuando decimos hay que despertar del sueño, todo esto es maya. Eso quiere decir que hemos llegado a una profundidad de un pozo tan grande, la profundidad, que hay que despertar del sueño. Porque no se ha producido en nuestra humanidad una evolución, digamos, a nivel de lo que se suponía que iba a ser lo previsto dentro del plan que tenían los hermanos mayores para la humanidad, ¿no? Pero como todo está sujeto por seres muy inteligentes, que yo siempre apelo a esto para que os dé la tranquilidad, la felicidad, de que siempre estamos acompañados, siempre estamos cogidos de la mano de ellos, no estamos abandonados para nada, aunque os pueda parecer o nos pueda sentir en algún momento dado que la humanidad, cuando vemos terremotos, cuando vemos volcanes, cuando vemos desastres, pueda parecer en algún momento dado que estamos como abandonados de Dios. No sentir eso, por favor, no sentir, porque de verdad que estamos súper acompañados, súper guiados y se está vigilando constantemente, entre comillas vigilando, porque es respetando el libre albedrío, pero están siempre ahí, ellos no pueden acercarse a nosotros si nosotros no le damos el permiso, porque a veces aquí se ha hablado de cómo podemos conectar con ellos, yo quisiera conectar, ¿cómo podemos conectar? Si nosotros no le damos el permiso, ellos no pueden entrar, no pueden manifestarse, no pueden darnos indicaciones, no pueden tocar nuestro libre albedrío. Pero si nosotros desde una pureza de corazón, por una comprensión de la misión que realmente tenemos aquí, que es despertar esa semilla que tenemos, y para que florezca ese gran árbol manzano de ricas manzanas que somos, si comprendemos nuestra misión y con pureza de corazón la realizamos y pedimos a los hermanos mayores fuerza y luz y ayuda, ellos están ahí y lo vais a notar, ellos están ahí, tenéis esa certeza. Llamarle como queráis, da igual los nombres, da igual que le llaméis ángeles, da igual. Son energías luminosas, avanzadas, sublimes, inteligentes, maravillosas, por delante de nosotros. Han pasado por lo mismo que nosotros, no han caído tanto como nosotros, pero han pasado por los mismos procesos que nosotros, de todos los reinos por los que nosotros hemos pasado. Ellos ya lo pasaron, saben perfectamente lo que nos ocurre, comprenden perfectamente el karma, porque ellos han vivido eso también, porque ellos han vivido en un mundo también de dualidad cuando todavía no tenían la unidad dentro de ellos. Pasaron por esa evolución y hoy en día son seres luminosos que están
al cuidado de una humanidad que va por debajo de ellos, como nosotros estamos al cuidado de los animales que están por debajo de ellos. Nosotros aquí, lo que pasa es que los que todavía no tienen nivel de conciencia para darse cuenta y desgraciadamente pues maltratan a los animales, pero realmente nosotros aquí tenemos la función de acompañar a ese otro reino que va por debajo de nosotros, que está aprendiendo y experimentando gracias al reino que tiene por encima superior, que somos nosotros. Es una panorámica para entender un poco qué es la vida. Ya están desconectados. Yo sigo siendo más práctico. O sea, todo eso es como de muy para arriba, ¿no? Yo soy más de aquí, de este plano. Lo que tenemos que experimentarnos, para mí, son los sentidos, ¿no? En este mundo material tenemos que desarrollar los sentidos hasta tener una habilidad con ellos. Que no nos engañen. Claro, pero a través de la comprensión. Tenemos que conectar las dos partes, ¿no? Pero tenemos, desarrollando nuestros sentidos, parece ser que cuando vayamos al otro plano vamos a desarrollar mucho mejor nuestra labor por comprensión, ¿no? Vamos a entender cómo vamos a generar o vamos a crear otra serie de cosas gracias a esto que tenemos que aprender aquí. Entonces, el poder entender o poder optar a que nuestros sentidos, nuestros sentimientos, sentirnos sintiendo, ¿no? Ese proceso de aprendizaje es el que luego nos lleva a entender y comprender pues, toda la problemática que tienen los demás, ¿no? Porque si sabemos qué sentimos cuando nos está pasando algo, cuando a alguien le pasa, pues no vas a sentir lo mismo que el otro, pero hay como tienes una afinidad, ¿no? que comprendes lo que está pasando, ¿no? Entonces, experimentándonos en sentir con la luz, ¿no? Como decía Antonio, desde la luz, desde la comprensión, es un poco la misión básica de aquí. Cuando ya eso lo tenemos, entonces pasamos un poquito a otros sentidos, ¿no? A otras formas. Y luego quería decir, a través de mi experiencia también de la muerte, a mí también se me murió una pareja y además conducía yo, aunque el accidente no tuvo, lo que pasó fue en 2 o 3 fases y no se pudo remediar y al final murió. Ahí, para que se oiga. Y yo también pasé como 40 días más o menos así, que bueno, yo tuve conversaciones con personas que después me dijeron, no, estuvimos hablando de esto, de aquello y de lo otro, y no me acordaba para nada. Yo hablé contigo de eso, como que no tenía... Estabas ido. Sí, no tenía conciencia para nada. Pero en un momento yo sentía desde el principio una presión física en el pecho que yo decía, eso que dicen que duele como que si te arrancaran el corazón, pues yo esa sensación física la tenía, o sea, tenía una sensación de morirme, ¿no? De angustia, de que me estaban tirando del corazón. Y llegó un momento en que dije, bueno, hasta aquí, no puedo más. O sea que ponme algo rápidamente para que yo pueda salir de aquí y pueda moverme, o sea, para que esta historia ya no esté focalizado aquí, ¿no? Tanto en el dolor, en el sentimiento, en la historia que me tenía totalmente fuera de mí. Y en esos días, una chica que también formaba una parte de nuestros grupos de meditación y tal, nos teníamos así entre los dos como una hijada, le sufragábamos así los costes que no podía tal, de venir a Madrid o hacer alguna excursión o alguna cosa. Y entonces esta chica fue a un curso, ¿no? Uno de estos cursos que no me acuerdo qué curso era, me lo dijo, pero... Y la monitora dijo, mira, no puedo seguir. ¿Hay alguien que conozca a una tal Carmen? Dijo ella, yo, se ha desencarnado hace poco, dice, sí,
Bueno, pues me ha dado unos mensajes. Entonces dio unos mensajes para su hija, otros para su familia, para sus hermanos y tal, y otro mensaje para mí. Mi mensaje era: me he tenido que ir porque tú tienes que seguir tu camino. Te estoy retrasando. Y es porque habíamos hecho, en una tercera iniciación que hicimos, nos comprometimos en el servicio, ¿no? Y ella era peluquera y entonces tenía, en esos momentos, tenía una muy buena relación ya con las clientas, porque de alguna manera, pues en las peluquerías se habla mucho, se comenta mucho, ¿no? Y entonces nosotros habíamos empezado a decirle a la gente: no, háblame de ti, no me hables de fulanita ni de nada. Si quieres contarme algo, me lo cuentas conmigo. Lo de ella ya me lo contará ella. Y entonces hizo como una selección natural, ¿no? Entonces empezó a venir gente pues más de nuestra onda y tal, y la gente, pues, aparte de que lo pasábamos muy bien, ¿no? Pues cuando ella estaba sola, pues las mismas clientas le barrían la peluquería, o algunas se lavaban a la cabeza, en fin. Muy familiar. Sí, había un ambiente muy bonito, entonces ella pues no quería dejar eso ya, ¿no? Decía: es que ahora no, bueno, es que hemos quedado, que vamos a ir a Levante, no sabíamos muy bien si ir a Alicante o venir a Valencia. Y entonces, pues se fue retrasando un año, otro, y entonces pues pasó esto. Por eso te digo que cuando no quieres algo a veces te dan una collejita. Y entonces yo me acordé también de Facundo Cabral, que su mujer y su hija se murieron en un accidente de avión. Y entonces él, cuando estaba esperando la lista de los fallecidos, estaba allí en el aeropuerto y además estaba con Krishnamurti. Y me dijo Krishnamurti: tú tranquilo, la situación no será lo que tenga que ser. Pero él estaba ansioso, ¿no? Claro, que cuando vio la segunda de la lista era su mujer. Y entonces, primero se puso un poco furioso, ¿no? Y enseguida vino su hija. Y entonces ya se hincó de rodillas y dijo: vale, ahí tu voluntad, ¿no? Como diciendo: vale, aceptación. Ya no te voy a hacer. Si me mandas esto, pues un poco así. Y a la semana me llamó una amiga que era de los grupos de meditación de ahí Vitoria, que había formado un grupo aquí, y me dijo: oye, que mira, como yo no tengo las iniciaciones y tal y cual, pues la gente me pregunta un montón de cosas que yo no sé cómo contestar o resolver, a ver si vienes un fin de semana. Total, que me vine un viernes, me quedé el viernes, el sábado, el domingo, ya te quedaste aquí. pum, y al final, pues mira. Seguiste la rueda de tu vida. Sí, por eso, porque a veces si no te comprometes no pasa nada. Pero si te comprometes, ten en cuenta que te lo van a exigir. Sí. Queríais preguntar vosotros, ¿no? No, yo, desde lo que estabas diciendo antes, he entendido, esto lo empiezo ahora, que la encarnación, entonces, si entras tu alma se encarna en la tierra, ya todas las encarnaciones posteriores van a ser en la tierra. Has hablado de muchos mundos, de muchos universos. Como has hablado de que estos están menos evolucionados que otros. A ver, yo te voy a decir lo que yo intuyo. Que, como siempre digo, nosotros no somos poseedores, ni nosotros ni nadie, poseedores de la verdad absoluta, ¿vale? Entonces todo cogerlo con pinzas, coger lo que os sirva, y lo que no, pues lo soltáis, porque la verdad de hoy no es la misma que la de mañana. Yo lo que hoy intuyo, a pesar de que hay muchas cosas en internet hay que seleccionar mucho lo que vemos, ¿no? Entonces, yo me baso siempre mucho, para mí mi pilar ha sido lo que he visto como con más coherencia, por mí, por mi camino, ha sido la teosofía, ¿no? Y entonces, desde ahí yo te puedo decir que hay un número de almas creadas para desarrollarse en el planeta Tierra, en el logos planetarios, hijos de la Madre Tierra. Y ese número de almas tienen como esa vinculación con el logos planetario, ¿vale?
en la medida, el logos planetario es un ser que está evolucionando también. Es una iniciación muchísimo mayor a las que podemos nosotros pensar de las nuestras o de los hermanos mayores, o es algo muchísimo más elevado, como muchísimo más elevado es un logo solar, como muchísimo más elevado es un logo galáctico, como muchísimo más elevado hay por arriba, o sea, las fractales no acaban, es infinito. Nuestra mente no puede comprender que algo sea infinito, pero es infinito. Y todo está dentro de la creación, todo es Dios, nada escapa. Todo está dentro del gran círculo que es la creación, que es la divinidad. Por eso hasta este plano material es Dios. Nosotros, el ego, somos Dios. Lo que pasa es que en una densidad de vibración mucho más baja. Pero nada está fuera de la divinidad. Por eso cuando a veces decimos, me voy a separar un poco pero ahora sigo, por eso cuando a veces decimos que estamos separados de Dios, eso es una irrealidad. Que estamos separados y nos tenemos que unir a Dios. En realidad, eso es una irrealidad, porque nada puede estar separado de Dios, absolutamente nada. Lo que pasa es que cuando estamos aquí en la conciencia y en la materia, nos vemos desligados y separados de Dios, pero en verdad no estamos separados. Por eso muchas veces decimos, hacemos con un chasquido así, si queremos nos podemos liberar, porque es que ya estamos, está todo está sujeto por la divinidad. Nosotros somos Dios, somos el todo y no lo sabemos. Pero somos nosotros, es este suelo, es este libro, son los átomos que componen esta silla, es todo. Todo tiene vida, todo tiene vibración, todo tiene conciencia, lo que cada uno en un tipo de conciencia. Según el nivel de conciencia, pues esa es la manifestación en las formas. Tanto un planeta, como un sol, como una galaxia, como nuestros cuerpos, ¿no? Entonces se dice que hay un número de almas previsto para vivir las experiencias de la vida aquí en este planeta Tierra. Eso no quita que en momentos determinados puedan venir seres de otros planetas o de otras galaxias, incluso más desarrollados, a ayudar en la evolución de la humanidad. Se han dado casos. De hecho, en la historia de la humanidad, en el inicio, en esas primeras razas, se dieron casos en que vinieron de otros planetas a ayudarnos y a insertarnos de alguna manera pues la forma que nosotros íbamos a ir teniendo las nuevas razas, etapas, no me gusta decir razas, las nuevas etapas de la humanidad, ¿no? De hecho ahora mismo se está elaborando también la nueva raza que viene, el nuevo cuerpo que viene para la nueva humanidad. O sea, nosotros hemos ido desarrollando los sentidos que decía el hermano Fernando a través de todas estas razas. Cuando la primera raza, las primeras dos razas eran razas muy sutiles, muy etéreas. Realmente hasta la tercera, hasta la Lemur, no se considera como realmente una raza material, ¿vale? Lo que pasa es que el cuerpo de aquel entonces no era igual al que tenemos ahora. Eran los famosos gigantes que habla la Biblia y que habla de toda la mitología griega y eso, ¿no? Éramos de otra manera. Somos nosotros, somos los mismos los que vamos danzando por aquí, o sea que ya es tiempo que vayamos despertando. Hemos caído un poquito hondo, pero tenemos todas las posibilidades para salir siempre. La ayuda está siempre. Eso, quiero que ese mensaje os lo llevéis a casa con esa tranquilidad y esa alegría, ¿eh? La ayuda la tenemos siempre, la hemos tenido siempre. Y cuando es necesario que vengan seres más evolucionados de otros sistemas solares, pues vienen. Es que el universo todo es una unidad, es un conjunto. Y ahí arriba, a esos niveles, la unidad se vive, pero se vive desde la unidad, no como aquí lo vemos. O sea, la unidad es una realidad, es toda una comunidad de hermandad. Y entonces, cuando habla del planeta Tierra, ahí está muy bien reflejado eso también. O sea, están en un planeta que son seres mucho más evolucionados y entonces dicen, a ver, ahora se necesita gente para la Tierra, para ayudar al avance de la Tierra. Sí que he dicho planeta Tierra, perdón, el planeta libre, la película El planeta libre, esa os la recomiendo también que la veáis porque aparte de que tiene mucha información, está en clave de humor y te ríes mucho, o sea, para pasar una tarde agradable con amigos que les gusten un poquito de estos temas, encima te ríes mucho. Entonces están en un planeta, un planeta más evolucionado, ¿eh? Y entonces los seres de allí pues dicen... No la cuentes. ¿Que no la cuente? Porque no la voy a ver. Bueno, la vais a ver, bueno, solamente es este detallito. Pues dicen,
es para que veáis que en la comunidad grande, galáctica, por llamarlo así, ¿no? Pues se están ayudando desde esa unidad, desde esa hermandad, desde esas almas, desde esa unidad, desde esa divinidad, todo es ayuda para la creación. Ahí ya no hay interés personal de que, ay, yo esto lo hago pero si me das, o yo esto, no. Allí es un trabajo pues como las hormigas o las abejas. Las hormigas y las abejas son unos animales muy peculiares que siempre, no sé si os lo habréis observado, pero son muy diferentes a cualquier otro animal de aquí de la Tierra. Trabajan con las leyes de cuarta dimensión, trabajan al unísono para el conjunto, para la comunidad. Una hormiga o una abeja no dice, ah, no, yo voy a coger este néctar porque este me lo llevo a mi casa que lo quiero para mí. No, trabajan para la comunidad, todas en servicio de la comunidad, y no se ven unas más altas que otras. Ni yo soy mejor que tú, ni Pepita es más guapa que yo, no. Se trabaja todo en esa hermandad. Son animales que nos trajeron también, esos seres evolucionados de otros planetas que vinieron cuando la humanidad era infante a ayudar en la evolución, ¿no? Bueno, pues no os digo más de esa película para que la veáis y descubráis todo esto que estamos comentando ahora. Respóndele. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? No le iba a responder el que te hizo la pregunta. Ah, yo creo que ya te he respondido, ¿no? Vamos, creo que he respondido un poco. Es lo que... te puedo decir más, pero no me quiero extender porque creo que... Una pequeña cosa. Si tienes el 51% de tu trabajo espiritual hecho, ya estás por encima de la rueda del samsara. Ya no vienes aquí a la Tierra. En la dimensión en la que te corresponda estar, allí sigues evolucionando. Tienes que tener el 51% de tu trabajo espiritual. Si lo tienes, ya la rueda del samsara, la rueda de nacimientos y muertes, ya no tiene contigo, ya no dependes de eso. A ver, en el libro tengo duda de el momento que mueres, sí que pone, por ejemplo, creo que es en el alto astral, que tú haces unos trabajos ahí según conciencia, pero cuando tú vuelves a encarnar, que puedes ver, pone décadas, cientos de años, vuelves al punto donde dejaste ese cuerpo. Entonces, en esos trabajos que pone eso, trabajos según conciencia, ahí no evolucionas en el tiempo que estás desencarnado, luego en el de bacán descansas, se supone, pero ahí no avanzas, o sea, sí que eres consciente de lo que has hecho sufrir o de las cosas buenas que has hecho, pero ahí no evolucionas más. Ahí hay un despertar, como decía el hermano Fernando, allí lo ves todo mucho mejor, porque como no tienes los velos de la materia, no estás encarnado en un cuerpo físico, pues en realidad yo siempre digo que ahí eres más real tú que aquí. Igual que el sueño, aunque parezca increíble, pero los sueños por la noche cuando dormimos, eso es más real, estar en el cuerpo astral es más real que estar viviendo aquí. Aunque claro, como luego recordamos los sueños así a trozos, pues nos parece eso ilusorio y decir esto, pues no, nadie te comprende, pero realmente es más real. Dentro de que todo sueño es más real el sueño de la noche que la vigilia del día, ¿no? Y lo mismo ocurre allí. O sea, cuando estamos desencarnados eso es más real dentro de que también está todavía en la materia, porque en cuerpo astral todavía estamos en la materia, no es hasta que el alma despega de todo, se desviste de todos los velos, de todos los vestidos, de todos los cuerpos, que realmente ve y puede programar y puede realizar para la nueva vida, ¿no? Pero ahí estás como con más luz y según lo servicial que eres puedes hacer trabajos, pero realmente la verdadera evolución, donde realmente hay que hacer el examen, es aquí, que esto enlaza con la pregunta que le ha dicho de por qué la vida, porque nosotros lo notaremos aquí. Aquí, cuando nosotros tenemos un proyecto en la mente, queremos hacer algo, vemos que en la mente lo podemos tener todo casadito y todo perfecto y todo muy bien, ¿no? Y todo cuadra. Pero luego, eso que lo tienes ahí tan cuadrado, planifícalo y materialízalo aquí en la materia. Y entonces notarás desde lo más simple, desde puede ser algo en la cocina, como hacer una casa, un arquitecto, como empiezan a surgir problemas. Ya todo lo perfecto, Platón lo decía. O sea, el mundo arquetípico está muy claro y está todo muy divino y muy perfecto. Pero realmente cuando lo plasmas aquí en la materia, todo cuesta. Todo es mucho más difícil. Entonces, aquí es donde realmente hay que hacer el examen y aquí es donde verdaderamente se experimenta. Aquí es donde se da la talla. Porque ahí puedes tener todo muy claro o aquí nos pasa. O sea, ¿cuántas veces creemos que tenemos algo ya a nivel mental superado
y luego la vida en su mágico fluir y en su fluir sagrado nos pone una experiencia que a nosotros nos puede parecer muy dolorosa, pero realmente es la experiencia que necesitamos porque estábamos confundidos, creíamos que ya lo teníamos resuelto a nivel mental y como no era así, pues la vida nos pone esa experiencia que es como el examen para dar la talla para ver si verdaderamente lo que a nivel de las ideas lo tienes ya claro, a ver si aquí realmente lo puedes experimentar y vivir con claridad que eso es así. Si lo vives realmente como lo tienes en tu mente, eso es la coherencia que nosotros llamamos, que es ya vivir en el recto ser, en el recto actuar, en la presencia. Ya hay una coherencia y entonces sí que realmente se puede plasmar en la materia, porque ha cogido forma verdadera, o sea, ya es una coherencia. Pero cuando todavía eso no está, que por eso experimentamos aquí en la materia, experimentamos para eso, para que lo que tenemos en el mundo de las ideas puede realmente reflejarse en la materia. Y cuando aquí ya eso, junto con lo del mundo de las ideas, se junta, ya hemos hecho la experiencia. Una segunda pregunta, acabas de que luego también en los cursos de reformación de la muerte y tal, siempre decía eso, que a los muertos cuando ¿En los cursos de la muerte, sí. cuando ¿Estos? un familiar, De Rafa Mateo, vaya, es que eso no te había entendido, perdona. que cuando un familiar bien fallece, que hay que dejarlo, o sea, eso de no ayudarle con desgarro y tal, y dejarle partir y no pedirle, como hay gente que dice, me está ayudando mi madre y tal, sino que hay que dejarle que siga su camino de luz. En cambio, como sabéis, hacen trabajos que yo lo he hecho para sanar, poner árbol, entonces sí que a lo mejor mi abuela murió hace 15 años, pues te ponen como en contacto, que igual no estás en contacto, pero siempre dicen no hay que tocar a los muertos, sino hay que dejarles su camino y no tirar de ellos. Entonces, ¿hasta qué punto si hay gente que sí que está sanando a través de eso, las constelaciones familiares? ¿Eso es bueno o no? O sea, hay que... Te contesto. Vale. El que tiene que sanar eres tú. Por lo tanto, eso va para ti nada más. Tú haces el trabajo con el otro ser, pero el otro ser no está involucrado como tal en ese momento. La que está involucrada eres tú. Entonces ni lo tocas ni le haces nada. El trabajo es para ti, en ti y nada más. Aunque te hagan una hipnosis, se supone que estás contactando con el... Bueno, pero es que el sufrimiento no lo tiene ese ser, el sufrimiento lo tienes tú. El conflicto ese ser a lo mejor te ha hecho el espejo para que lo veas o para que lo sientas, pero no es de él. Es como en los espejos. La pareja puede estar haciendo algo, lo que sea, pero es tuyo. Sí, efecto espejo. Y tú no puedes decir a la pareja que haga esto o que haga lo otro, porque realmente es tuyo. Quiero explicarte bien, que entiendas bien, que realmente es un ejercicio que sí que se hace para sanar, pero que se hace con la otra persona, pero la otra persona no es cómplice, no está afectada, el otro ser, porque el otro ser ya está descansando y está haciendo su trabajo. El otro ser en sí no lo necesita. Lo único que puede necesitar es tu perdón, que libera. Pero está todo... Pero sí trabaja con la energía. Trabaja con tu ángel solar, que para eso te lo ha designado Dios, desde que naces hasta que desencarnas. Tu ángel solar, pídele ayuda a él y deja a los muertos en paz. Ya, eso es lo que pienso. Bueno, pues chicos, si queréis... Vale. Y porque, claro, antes he dicho lo de los sentidos y tal, Sí. y se puede ver como muy primario, ¿no? Pero es que desarrollar la No, habilidad de los estamos hablando sentidos... de otros más elevados. Desarrollar Temas la de habilidad de los inteligencia. sentidos, no solo esto, pues es tú dices, desarrollar un sentido como la vista, ¿no? Yo veo más o menos bien, con las gafas y tal, veo, ¿no? Sí, pero es que hay que ver, ¿no? Y ver a veces es todo, ¿no? Y eso, igual la vista no te da más que 180 grados, ¿no? Pero se junta con los demás sentidos, porque la confluencia con los otros sentidos, el trabajo conjunto, que es lo que venimos a hacer, con el sentimiento puedes sentir lo que hay detrás y más o menos tener una visión panorámica de todo. Si miras las cartas del tarot, pues uno que solo mira, pues ve, el mago, mira, tiene aquí en la mesa tal, cual, no sé qué.
Pero cuando intentas ver un poquito eso, también te estás preguntando ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Y entonces puedes empezar a hallar respuestas. Cuando miras un mandala, estás viendo un dibujo que es muy bonito, pero estás sintiendo una energía que te está... Hay que mirar con profundidad. Sí. Entonces, todos los sentidos en sí mismos son muy simples o muy complejos. Depende También, depende de la profundidad con la que estés trabajando con ellos. Pero es que además luego tienes que juntarlos todos. O sea, la interrelación con todos los sentidos te da una comprensión muy dinámica, ¿no? Habéis visto a veces en las películas que un espía tiene que, con un vistazo, tiene que saber dónde está colocado qué cosa, tal cual, pum, pum, pum. Tiene que, un ciego siente perfectamente dónde están las cosas ubicadas, ¿no? Si él desarrolla eso, ¿no? Y tú tienes la misma capacidad. O sea, el desarrollar los sentidos no es solo ver bien o oír bien, ¿no? Cuando estás oyendo a alguien, no solo estás oyendo lo que habla, estás oyendo los matices, la proyección, la fuerza con la que está imprimiendo ese verbo. Eso es porque está tu presencia ahí adentro, ahí manejando. El desarrollar la habilidad de manejar todos los sentidos es nuestro trabajo aquí. Claro. Para luego tener esa... Pero un apunte, y enseguida leo el cuento porque se nos ha hecho muy tarde, ¿eh? Un apunte, eso es así cuando realmente... Bueno, pero no sé si hay tiempo. Sí, bueno, yo no tengo tanta prisa, es por vosotros, o solo quería decir una cosa de los sentidos, y es que eso es así cuando hay una presencia dentro, pero si no hay esa presencia que experimente esa profundidad en los sentidos, lo que ocurre con los sentidos nos ayudan aquí para manejarnos en este mundo, pero los sentidos sin esa presencia son muy engañosos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos y lo que vemos nos parece realidad, pero en realidad es irreal. Es decir, nosotros vemos todo esto y lo vemos muy tangible, muy sólido, pero en realidad, la realidad de esto es que, y ya lo ha demostrado la física cuántica, ¿no? O sea, la realidad es que todo esto no es sólido. O sea, las moléculas, los átomos están separados entre sí. O sea, y si lo pudiéramos mirar con otros sentidos, que los desarrollaremos con las nuevas etapas de la humanidad, a nivel ya clarividente, clariaudiencia y muchos más, que están ahí, que es ese 90% del cerebro que no utilizamos y tal, ¿no? Pues entonces veríamos que no tiene nada de denso, veríamos la contraparte física, la contraparte astral de este objeto de la materia. Entonces los sentidos, cuidado, porque también aquí nos sirven para funcionar en la materia, pero también nos engañan en este juego de la materia. Todas las experiencias que ha habido de gente que ha muerto, ¿no? Y que luego ha vuelto, unas experiencias después de la muerte llaman, dicen que, bueno, que es por ejemplo en el libro este de Morir para ser yo, bueno, todas las experiencias para que comentas. Maravilloso todo, sí, todo maravilloso, exacto. Entonces, amor, se nota mucho amor. Eso es lo que aquí buscamos. Exacto, eso coinciden todos, pero sí que es verdad que dicen que después de eso viene, pues eso, pasamos al plano astral, los cascarones, etc. Entonces, esa parte, digamos que no ha venido nadie de esa parte para poderlo contar, o sea, que la gente que ha venido es desde esta parte donde recibes amor, claro, porque allí ya estás muerto, ya estás en claro, porque el cordón de plata no se ha roto, entonces... Claro, pero entonces me refiero que después de esa luz y ese amor que se siente, sí que hay que pasar a otro nivel, a otro plano, cuando ya estés encarnado realmente, en el que ahí, en el plano astral, sí que estás, lo que los cristianos, por ejemplo, llaman, según tengo yo entendido, el purgatorio, los budistas de otra forma, pero sí que estás viviendo aquello que aquí no has sabido trabajar. Claro. Entonces, digamos que sí que ahora se está haciendo, o sea, entiendo yo como que hemos pasado de cuando la religión decía que cuando nos morimos pasamos al purgatorio y luego al infierno, horroroso, ahora... Y con una sola vida nada más, o sea, que Dios es más injusto, que no te da una segunda oportunidad, o sea que... Claro, ahora que sí que es cierto que las experiencias de después de la muerte pasas a un amor y tal, pero a lo mejor nos quedamos ahí y realmente hay otras cosas más. Claro, mira, hoy.
Si lees los 12 pétalos, lo que pasa es que como no lo hemos leído y yo doy por hecho que lo vais a leer y tal, pues no me he metido mucho en ese tema, pero lo he pasado por encima que el alma se va desprendiendo de los cuerpos, pero realmente todos los cuerpos, como ya vimos, tienen 7 planos. Lo voy a hacer rapidito y otro día si queréis nos extendemos más porque ya es tarde. Pero todos los cuerpos tienen 7 subplanos, ¿no? 7 subcuerpos. Entonces, el plano etérico, como el cuerpo astral, como el cuerpo mental, tienen los planos más inferiores y los planos más superiores. Entonces, según las vivencias de ese ser, según el nivel de conciencia de ese ser, según las emociones que ha tenido ese ser que ha experimentado aquí cuando estaba encarnado, acudirá a unos planos u otros. Si ha sido un ser que ha tenido mucha cólera, mucha ira, pues entonces estará más en los planos inferiores del astral por los sentimientos que ha tenido, y cuando suba al plano mental también estará en los más bajos del plano mental porque ha tenido pensamientos muy densos, de mucha maldad, ¿no? Entonces ahí en esos planos bajos se experimenta lo que la religión católica llama el purgatorio y tal, ¿no? Pero de ahí se sale, porque también a la vez que hemos tenido pensamientos malos, también hemos tenido pensamientos un poco elevados. Y entonces también, y los que han tenido muchos pensamientos elevados, pues directamente ni pasan por ahí, van directamente a los planos superiores. Los planos inferiores, esos son también cuando por la noche tenemos pesadillas, hemos estado en esos planos inferiores que se relatan muy bien en la película Más allá de los sueños, que se relata el infierno, es eso, el purgatorio es eso, pero eso se pasa. Se pasa y el alma se va desvistiendo de todos esos cuerpos. El plano superior del mental es lo que llama el Devachan, es como el nirvana, digamos, como donde más se vive la paz y donde más se vive todo lo que realmente tú has experimentado como pensamientos cuando estuviste aquí encarnado, y lo que además quisiste hacer que no pudiste, entonces todos los deseos incumplidos, todo lo que quisiste hacer que no hiciste, ahí se te da la oportunidad de poderlo vivir. Lo que pasa que es a nivel de alma, sin cuerpo, con lo cual luego cuando encarnes tienes que experimentar lo que sea una realidad en tu materia para realmente pasar ya de la rueda de las reencarnaciones, y cuando has pasado el examen y has visto que ya lo has podido hacer aquí, pues ya no, ya superaremos la rueda de las reencarnaciones. Sí, eso es un poco... Sí, entonces a lo que yo voy es que sí que hay muchas experiencias después de la muerte que llaman, ¿no? Todo esto, pero que realmente no se ha desprendido todavía del control de plata, pero del otro no hay, porque nadie ha vuelto. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿vale? Sí. Lo digo porque sí que dices, se puede consultar, se puede ver, todo eso, las experiencias muy próximas a cuando mueres, pero todavía no se ha desprendido el cordón de plata. Pero yo sé que, por ejemplo, con personas muy mentales, que no creen en todo esto y tal, entonces siempre me dicen, ¿cómo me justificas tú? ¿Cómo me puedes decir? De hecho, bueno, me ponían ejemplos, ¿no? Y hay incluso que circula por las redes sociales, o sea, se da, no sé si me dijo una barbaridad de dinero, como que se daba a alguien que pudiera justificar, o sea, plasmar, lo mismo que se plasman las experiencias que después de la muerte, las otras no se puede. Exacto. Entonces, no se puede tocar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo? O sea, ahí es la fe y punto. ¿Confías o no confías? Bueno, la fe en el sentido de que tú has tenido esa vivencia. Es despertar otro cuerpo en nosotros. Claro, pero no puedes a nadie hacerle eso, así como no se puede convencer a nadie, es un proceso, no se puede. Es un proceso personal de cada uno, no se puede convencer y no pierdas tiempo en convencer a nadie, cada uno lleva su proceso. Mi madre el cordón de plata lo tenía cortado. Hacía 3 días que estaba enterrada en el nicho. Pidió permiso en el tribunal kármico y vino y se metió dentro de mi cuerpo para ayudarme. Su experiencia es real. Yo la he vivido. Si queréis, la semana que viene continuamos y profundizamos más, porque veo que hay mucho y aquí hay temas. No sé si leer un cuentecito ya o cerrarlo así, como veáis, según el tiempo de cuento. Venga, pues yo hoy se había elegido uno que creo que es de Antoni de Mera. ¿Por qué no hiciste nada? Se hallaba un sacerdote sentado en su escritorio junto a la ventana, preparándose un sermón sobre la providencia. De pronto oyó algo como una explosión y a continuación vio cómo la gente corría enloquecida de un lado para otro y supo que había reventado una presa.
que el río se había desbordado y que la gente estaba siendo evacuada. El sacerdote comprobó que el agua había alcanzado ya la calle en la que él vivía y tuvo cierta dificultad en no dejarse dominar por el pánico, pero consiguió decirse a sí mismo: aquí estoy yo preparando un sermón sobre la providencia y se me ofrece la oportunidad de practicar lo que predico. No debo huir como los demás, sino quedarme aquí y confiar en que la providencia de Dios me ha de salvar. Cuando el agua llegaba ya a la altura de la ventana, pasó por allí una lancha llena de gente. «¡Suba, padre!», le gritaron. «No, hijos míos», respondió el sacerdote lleno de confianza, «yo confío en que me salve la providencia de Dios». El sacerdote subió al tejado y cuando el agua llegó hasta allí, pasó otra lancha que volvió a insistirle en que subiera, pero él volvió a negarse. Entonces se subió a lo alto del campanario y cuando el agua le llegaba ya a las rodillas, llegó un helicóptero y le ofreció llevarlo. «Muchas gracias», contestó el sacerdote sonriendo tranquilamente, «pero yo confío en que Dios en su infinita providencia me salvará». Cuando el sacerdote se ahogó y se fue al cielo, lo primero que hizo fue reclamarle a Dios: «Yo confiaba en ti, ¿por qué no hiciste nada para salvarme?». «Bueno», le contestó Dios, «la verdad es que te mandé 2 lanchas y un helicóptero, ¿no lo recuerdas?». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Feliz semana a todos.